Queremos también destacar día a día el papel que están jugando ecuatorianos en distintos escenarios. En primerísima línea están los médicos y el personal paramédico que en clínicas, hospitales, centros de salud en todo el mundo están afrontando en la primera línea este combate contra el COVID-19. Hace muy pocos días presentamos un mensaje inspirador de Juan Rafael Saavedra Palacios, médico cuencano, quien está haciendo su especialidad en geriatría en el Hospital Clínico San Carlos, Madrid. Él se encontraba en pleno proceso del COVID-19 que ventajosamente lo va superando, y habíamos quedado en esos días que en cuanto se sienta un poco mejor podríamos tener un diálogo más amplio para compartirlo con nuestros oyentes. Juan Rafael, muy buenos días. Nos alegramos de saber que se sigue superando ese estado de salud tuyo. Quisiéramos escuchar y conocer más sobre tu experiencia. Gustavo, muchas gracias por la apertura, gracias por la oportunidad y pues qué gusto poder conversar con ustedes. Buenos días por allá. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Es la primera y lógica pregunta. Perdóname, Gustavo, no te he escuchado la pregunta. Sí, ¿cómo te encuentras? ¿Has podido superar en alguna medida todo el malestar que generó esta enfermedad? Así es, pues bueno, el día 15 de marzo, pues di positivo justamente para el COVID, para este virus que fui expuesto durante mi exposición en las urgencias y de forma indirecta en las plantas de hospitalización. Y pues ha sido unos días que sí, han sido de algunos síntomas característicos del virus como tal. He tenido fiebre, he tenido dolor del cuerpo, dolores musculares, dolores de las rodillas y todo esto. Y bueno, gracias a Dios ningún síntoma, grave de neumonía o de respiratorio bajo. He podido mejorar. Hasta este momento me encuentro ya prácticamente asintomático, sin síntoma en realidad. Cuéntanos algo también sobre tus labores. No sé si aún te encuentras totalmente recluido en casa, pero así sea en esa situación, me imagino que mantendrás contacto con la gente que dirige tu residencia en el Hospital Clínico San Carlos. Sabemos que la situación en España aún puede ser calificada como incontrolable. Así es. Justamente sigo en aislamiento domiciliario, sigo en mi casa. Este domingo, 15 días, que son los 15 días necesarios justamente del aislamiento que es necesario. Sin embargo, necesito realizar una prueba de PCR, de confirmatorio que sea negativo, es decir, que el virus salga negativo para poder regresar a mis labores en el hospital, a seguir pues luchando justamente contra este virus, ayudando. Que este momento, como tú dices, Gustavo, es una situación realmente incontrolable. Mi hospital, el Hospital Clínico San Carlos, cuenta con más o menos más de todas las especialidades que sabemos. Sin embargo, este momento es básicamente un hospital donde se maneja solo COVID y cada una de las especialidades se han ido, pues, han ido yendo para un lado. Los pacientes con coronavirus están siendo derivados a este hospital, como otros de aquí de la ciudad, y son básicamente hospitales ya que solo tratamos coronavirus en este momento, por la cantidad de pacientes que está habiendo. Este momento, España tiene 56.188 casos de coronavirus confirmados. Entonces, sí, es realmente una situación de bastante prioridad para el sistema sanitario, en donde tratamos de controlar de una u otra forma la transmisión y justamente de tratar los pacientes que estén delicados al hospital. Doctor, muy buenos días. La situación en Italia se ha desbordado, ha superado en muchísimo lo que ocurrió en la China, en Wuhan, y aparentemente España iría por el mismo camino.
acá en el Ecuador, en Latinoamérica, se está enfrentando esta situación y precisamente uno de los temores más grandes es que no se pueda controlar, que las medidas restrictivas que se han tomado no sean tampoco las suficientes y los sistemas de salud empiecen a colapsar. En la provincia del Guayas ya se está empezando a sentir esto, ya empiezan a haber muchas quejas de personas que no están recibiendo la atención, que no pueden ser sometidas a las pruebas, no solo por la inexistencia de pruebas, sino por el tiempo que tarda en este caso los resultados. ¿Cómo están enfrentando ustedes esta situación? Si podemos decir a manera de recomendaciones para países como Ecuador, cuyos sistemas de salud ni de lejos podrían compararse con uno de los sistemas de salud, por ejemplo, de Italia o, bueno, en España conozco muchísimo menos, usted sabrá comentarnos. Justamente, una de las cosas que se deberían hacer en el sistema sanitario español, europeo, es excelente. De igual manera el italiano, todos están en un nivel muy alto y sobre todo tienen todos los insumos, todas las necesidades, son realmente sistemas de salud bastante completos. Para Ecuador o para países de Latinoamérica como tal, las medidas que se deberían tomar justamente, yo pienso lo que el gobierno está haciendo actualmente. Desde el principio, desde antes de que el número de casos escale muchísimo, las medidas de prevención son muy importantes. Quedarse en casa, es muy importante esto. La transmisión, esta curva de transmisión, pues se estanque, pare y no haya más casos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, igual el número de casos va aumentando, progresivamente va aumentando, pero mientras sigamos las medidas de prevención, el lavado de manos, el evitar los contactos con la gente, quedarse en casa, es realmente lo único que este momento podría ayudar realmente a disminuir la transmisión justamente y que no llegue a desbordarse, como usted dice, el sistema sanitario ecuatoriano. Juan Rafael, a pesar de todas las precauciones que nos comentaste en tu testimonio que habías tenido, contaste también que habías llevado el virus a casa. ¿Cómo se encuentran tu esposa, tu pequeña hija? ¿Qué efectos tuvieron? Y sobre todo, ¿cómo están en estos momentos? Justamente, lamentablemente lo traje a casa. Cuando supe que fue positivo, se tomó las medidas de prevención, usaba mascarilla, usaba todas las medidas para tratar de no justamente contagiarlo. Sin embargo, es importante que se conozca que la transmisión del virus se puede dar días antes del inicio de los síntomas, lo que se llama el periodo de incubación. Por eso yo creo que fue el momento en donde yo le transmití este virus a mi esposa y a mi hijo Rafael, que fueron los que tenían síntomas. Justamente con mi hija Fiorella, ella en ningún momento tuvo síntomas. Justamente lo que se dice es que en niños los síntomas del coronavirus son síntomas leves, fiebre, igual puede haber dolor de garganta, puede haber malestar general. Y bueno, en el caso de Fiorella, ella no tuvo síntomas. También está escrito que pueden haber casos asintomáticos hasta que los niños sean portadores asintomáticos. Puede ser el caso de Fiorella, en el cual ella no tuvo ningún síntoma. Sin embargo, Rafael, mi hijo, él sí, tuvo una tos bastante irritativa, después tuvo mucho catarro, una molestia como tal. Ha ido mejorando progresivamente con el uso de medicamento como el paracetamol, que es lo que está indicado, y está mucho mejor. Mi esposa también, pues ella tuvo 2-3 días un poco de fiebre, de molestia al cuerpo, y este momento, gracias a Dios, nos encontramos ya prácticamente sin síntomas. Doctor, tal vez una de las inquietudes que le queda a muchas personas acá es cuál es el tiempo desde que una persona se contagia para que empiecen a aparecer los síntomas, o de qué depende esto. Habrá casos en los que, como usted manifiesta, serán asintomáticos, muchas personas podrán tener el virus y no presentar ningún síntoma, o quizás síntomas muy leves como cansancio, un poco de fiebre, pero ¿cuál es este lapso en el que podemos contagiar a las personas sin saberlo, sin darnos cuenta de que el virus está en nosotros antes de que empiecen a sentirse los síntomas? Acá
se circulan muchos números, desde 3 días hasta 20, 21 días. Efectivamente, el periodo de incubación, mira, el momento que tú te expones al virus, empieza a correr el periodo de incubación en donde el virus pues se replica, ¿sí? Incuba en sí, en el cuerpo, y de ahí, posterior a este periodo de incubación, se presentan los síntomas. Este periodo de incubación es bastante variante, es decir, hasta lo que se dice en la literatura, hasta 15 días, con un promedio 5 días. De 1 a 14 días, tú normalmente no deberías tener síntomas porque ese es el periodo de incubación. Sin embargo, dentro de este periodo tú ya puedes transmitir el virus a otras personas. La literatura también habla que, de hecho, la transmisibilidad del virus es mucho más fuerte en el momento que empiezan los síntomas. Es decir, a los 14 días, es que estamos hablando del periodo de incubación más largo. Pero sí, efectivamente, tú, si es que te expones por ejemplo, que tiene coronavirus, tú en 5 días, que es el promedio, empezarás con síntomas y además pues puedes transmitir el virus justamente hasta todos estos síntomas. Juan Rafael, ¿cómo miras tú desde lejos la situación de Ecuador? Perdóname, Gustavo, se entrecortó, no lo escuchaba. Te preguntaba, ¿cómo miras tú desde lejos la situación de Ecuador? Pues bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho cómo el gobierno, las autoridades empezaron desde el principio, justamente como había comentado ya, a tratar de controlar el virus desde las fronteras, desde el ingreso de los vuelos, desde tomar medidas como quedarse en casa desde el principio, sin que haya demasiados casos. Me parece que es las medidas correctas lo que se está tomando justamente por prevenir lo que hablábamos hace un momento, que colapse el sistema sanitario, que desgraciadamente no tenemos los recursos ni tenemos la capacidad que tienen los países europeos y países que se han enfrentado a este virus y que justo está volviendo incontrolable. Me parece que es una de las medidas, me parece bien que desde el principio se haya tomado todas estas medidas. Eso es lo que yo desde el principio esperaba, que el gobierno justamente tome estas medidas para poder controlar la acción del virus. Para finalizar y dejarte una despedida con nuestros oyentes, amigos y parientes que te escuchan y te observan también, Juan Rafael, sabemos que allá en Madrid y en España en general hay muchísimos ecuatorianos. Hay también una gran cantidad de gente que quedó atrapada en Europa y se encuentran en España intentando regresar. Cuéntanos nada más si es que entre los miembros de la comunidad ecuatoriana se mantiene algún tipo de nexo de comunicación, si la embajada ecuatoriana, por ejemplo, les ha contactado o ha abierto líneas de comunicación. Gustavo, no he sabido sobre la embajada, por ejemplo, ni que ha habido líneas de comunicación para los ecuatorianos que están aquí en Madrid. En mi caso, he tenido mucha monitorización justamente de mi hospital, que están en constante monitorización de cómo estoy yo en síntomas. Como tal, la embajada, este tipo de apoyo no ha habido. Yo tengo un par de grupos de WhatsApp con personas que están aquí de Ecuador, y sí, hemos estado conversando un poco, pero muy informal, podría decir. Bien, Juan Rafael, te dejamos en la despedida para nuestros oyentes, en el cierre. Nuevamente, no he escuchado lo que ha pasado. Sí, solamente te dejábamos un pequeño espacio para que te despidas de nuestros oyentes que te han escuchado y te han visto, Juan Rafael. Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad y por este espacio que hemos tenido. Quiero mandar un saludo muy grande a todos, sobre todo a Ecuador. Como video, lo que es importante es que uno sí puede tener el virus, pero estar bien. Sobre todo quiero dar esperanza a toda esa gente que a este momento tiene muchísima desesperación, mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Lo que sí les pido, a pesar de esto, es que por favor sigamos las medidas de prevención. Es muy importante
como hemos nombrado ya, y yo pienso que es el secreto que va a determinar el hecho de que la transmisión se detenga. Saludos a todos para Ecuador. Muchas gracias a Juan Rafael Saavedra, quien es médico ecuatoriano, residente en uno de los hospitales de Madrid. Fue contagiado por el coronavirus, se encuentra ya en franca recuperación, situación por la que nos alegramos. Pero hay muchos otros ecuatorianos que se encuentran en la incertidumbre, que fueron sorprendidos por el cierre de fronteras cuando se encontraban fuera del país. Se están levantando base de datos en embajadas de Ecuador. Así lo hace México, por ejemplo, que pudimos constatarlo el día de ayer, pero no tienen perspectivas claras. Se dice que se dará prioridad a personas consideradas en estado vulnerable. El intento de regresar a Ecuador se ha convertido en una verdadera pesadilla para muchos ecuatorianos y se encuentran aún allá en circunstancias difíciles, con problemas como que se les acabe el dinero, dificultades para encontrar hospedaje, ni hablar sobre las dificultades para sobrevivir, para suplir sus necesidades básicas, y aún no se vislumbran soluciones desde el gobierno. Se dice que se está trabajando en el tema. Esperemos que se den respuestas tempranas.